pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo nos hable a cada uno de nosotros, Señor, conforme a todas tus misericordias, Señor. Que tú nos ayudes, Señor, y que podamos entender en nuestro corazón, Señor, lo que tu palabra, Señor, nos quiere decir, nos quiere enseñar. Nos disponemos en tus manos, Señor, y que tu Espíritu Santo sea ministrando a nuestro corazón. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ahora sí. Bueno, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Hebreos, capítulo 2. La semana pasada comenzamos estudiando el libro de Hebreos y dijimos que íbamos a estar por un tiempo estudiando capítulo a capítulo el libro de Hebreos. Y el libro de Hebreos es un libro maravilloso, como ustedes pudieron darse cuenta la semana pasada, que estuvimos haciendo un repaso general de los temas que trataba el libro y nos dimos cuenta que el libro de Hebreos trata acerca de la superioridad del Señor Jesucristo en todas las cosas. Él es superior a los ángeles, superior al antiguo pacto, superior al sacerdocio levítico, superior al sacerdocio arónico, superior a todo lo que existía en el tiempo antiguo. Entonces, en el día de hoy nosotros vamos a continuar con Hebreos capítulo 2. Y el tema de este día es prestemos más atención. Prestemos más atención. Amén, gloria a Dios. Y vamos a ir leyendo, primero tiene 18 versículos, vamos a leer los primeros 4 versículos y después vamos a leer el resto del capítulo. Y dice así la palabra del Señor. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad? Amén. Vamos a partir con estos versículos. Vamos a recordar que el escritor a los hebreos se preocupa por el bienestar espiritual de sus destinatarios. Ellos eran judíos convertidos al cristianismo. Su preocupación es que ellos no se deslicen, que ellos no vuelvan atrás. El escritor trata este problema de diversas maneras, específicamente de 2 maneras, dando énfasis a la superioridad de Cristo y al nuevo pacto a través de una serie de exhortaciones que nosotros vamos a encontrar a través del libro de los Hebreos. El libro de los Hebreos está lleno de exhortaciones. La primera de estas es esta que encontramos en el versículo 2. Dice, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Lo que enseñó, lo que se habló, lo que se escribió en el capítulo 1 del libro de Hebreos, está ahora en este capítulo, capítulo 2, siendo aplicado. Y nos está diciendo, escuchen, presten más atención y no se deslicen. Fíjese usted cómo comienza, dice, por tanto. Y cuando comienza con esta palabra, por tanto, que está haciendo una conexión entre lo que se venía hablando anteriormente y lo que sigue, quiere decir que nosotros tenemos que prestar atención al párrafo o al capítulo, o incluso podría llegar a ser al libro del cual se está hablando anteriormente. En este caso es al capítulo 1. Y en el capítulo 1 nos venía hablando acerca de que Jesús es superior. Debemos atender a Jesús porque Él es superior a todo. Por lo tanto, si Él es superior a todo, nosotros tenemos que prestar atención a esta verdad de la superioridad de Jesús. Cuando dice que prestemos atención, ¿qué es lo que quiere decir? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Con más diligencia, atender a las palabras de Jesús.
Mire, fíjese usted que es fácil pensar que esta exhortación es para la gente que no conoce al Señor. Es fácil pensar que es para ellos. Presten atención a lo que Dios les está diciendo. Pero el libro de los Hebreos fue escrito a cristianos que habían comenzado poco a poco a deslizarse. Ellos estaban saliendo, ¿no es cierto?, del judaísmo y habían venido al cristianismo, pero empezaron a tener problemas de cierto nivel de persecución que nosotros en el momento no hemos experimentado, así que ninguno de nosotros podemos decir que nosotros somos mejores que a esta gente a la que se les escribió. Ellos frente a la persecución, a las dificultades, empezaron a tener ciertos problemas de querer retroceder en la fe, en el camino del Señor. Y nosotros a veces pensamos que esto es para gente no cristiana, es para todos los cristianos. Esta exhortación es para nosotros, para cada uno de nosotros que estamos aquí, para cada uno de los que me está escuchando. Ya sea que tú tengas 3 meses en el Señor, un día de conocer al Señor, o tengas 10 años, 20 años, 30 años de conocer las cosas del Señor, la exhortación es para nosotros. Tenemos que prestar más atención a las palabras del Señor. Fíjese usted que nosotros a veces, porque pasa el tiempo y llevamos algunos años en el Señor y hemos aprendido más cosas acerca de Dios, nosotros empezamos a sentirnos como que ya sabemos todo. Yo siempre les digo a los hermanos del Instituto Bíblico, mientras más estudio, me doy cuenta que menos sé. Mientras más estudio, me doy cuenta que poco sé. Y hay personas que a veces creen que porque estudian 1, 2 o 3 cositas ya las saben todas. Y ya no quieren prestar atención. Sin embargo, la palabra del Señor nos dice que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. No sea que nos deslicemos. Porque si no prestamos atención a las cosas que hemos oído, vamos a comenzar a deslizarnos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Prestar más atención. ¿Se ha fijado usted cuando los maestros están en la escuela y le hablan a sus estudiantes y les dicen, presten atención, hey, presten atención acá? Yo les decía a mis estudiantes, calladitos se ven más bonitos. Entonces, de la misma manera, nosotros tenemos que estar a veces quizás un poco más callados y más atentos. Nuestros oídos deben estar más abiertos a las cosas del Señor. ¿Por qué tenemos que atender con más diligencia? Porque si no atendemos con diligencia, nos vamos a comenzar a deslizar. Usted sabe lo que es deslizarse, ¿no es cierto? Es en que algo empieza a ir cayendo, poco a poco empieza a ir deslizándose. La palabra que usa aquí el escritor de Hebreos es una palabra que viene de la navegación. Cuando un barco, ¿no es cierto?, empieza a ir a la deriva. Eso básicamente es lo que quiere decir, tengan cuidado. Necesitan estar anclados a algo firme, sólido. Si nosotros no estamos anclados a la superioridad de Jesús, nos vamos a comenzar a deslizar. Nos vamos a comenzar a deslizar con las corrientes del mundo, que en este tiempo hay muchas corrientes en el mundo, hay muchas ideas, muchas ideologías. Pero no solamente nos podemos deslizar por las cosas de afuera, también nos podemos deslizar por cosas de nuestra propia carne, de nuestras propias debilidades. Y además tenemos que considerar que tenemos un enemigo, el enemigo de nuestras almas, conocido en la Biblia como Satanás, el diablo. Entonces tenemos razones por las cuales nosotros debemos prestar atención a las palabras del Señor, porque si no prestamos atención, vamos a comenzar a deslizarnos poco a poco. Fíjese usted que uno no necesita hacer nada para deslizarse. No necesita hacer nada. Usted no haga nada y usted se va a empezar a deslizar. Usted no ore, no busque de Dios, no se congregue y usted va a comenzar a deslizarse poco a poco. No necesita hacer nada. Es que no estoy haciendo nada. Bueno, ten cuidado, vas a comenzar a deslizarte. Nosotros podemos dejar nuestras vidas al diablo de la misma forma, no haciendo nada, que el enemigo nos lleve para allá y para acá. Vamos a estar deslizándonos. Y dice la palabra, fíjese acá, por tanto es necesario que con más diligencia, con mayor diligencia, atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos.
Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles, ¿se acuerdan lo que todo el Antiguo Testamento, la ley fue entregada a Moisés por medio de ángeles, dice la palabra? Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? En otras palabras, lo que está diciendo aquí el escritor de Hebreo es que no hay escapatoria. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La palabra dicha por medio de los ángeles es una forma que se describe cómo fue entregada la ley a Moisés, al pueblo de Israel. Fue recibida, dice, por disposición de ángeles. Por tiempo no lo vamos a leer, pero usted lo puede leer en su casa, Hechos capítulo 7, versículo 53. La idea es que la ley fue entregada a Moisés por mano de ángeles. También se encuentra en Deuteronomio 33, 2, Hechos 7, 53, como mencioné, Gálatas 3, 19, y también se menciona en Antigüedades, que eran escritos antiguos del historiador Flavio Josefo. La ley mosaica fue firme y estricta. Toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Fíjese usted que la ley de Moisés demandaba que fuera tomada en serio. Si la ley de Moisés, que fue traída por disposición de ángeles, fue firme y llevó consecuencias si no se obedecía, ¿cuánto más en serio nosotros debemos tomar la palabra de Dios que nos llegó a través del Hijo de Dios, el cual ha sido probado, como lo vimos la semana pasada, que es superior a los ángeles? Si la palabra de los que fue traída por medio de ángeles fue castigada seriamente, ¿cuánto más va a ser la palabra traída por el mismo Hijo de Dios? El mensaje hecho carne. ¿Se acuerda que hablamos la semana pasada que el Logos, la palabra de Dios, se hizo carne, se encarnó? El mensaje ya no lo traía un mensajero más, sino que el mensajero era a la vez el mensaje. Si esta palabra traída por el mismo Hijo de Dios, nosotros no le prestamos atención, ¿cómo vamos a escapar? ¿Cómo vamos a escapar? Dice aquí la palabra del Señor, si nosotros no prestamos atención, si descuidamos una salvación tan grande. Es una salvación tan grande la que el Señor nos ha dado, una salvación tan grande. Viene de una palabra griega, esto grande, que es amelesantes. Y es una palabra que también se usa, ¿no es cierto? Esta idea de descuidar la salvación, también se usa en Mateo 22, 5, donde dice, ¿acuerda cuando hubo una invitación a unas bodas y se salió a invitar a todos? Pero la gente, cada uno, dijo, no, yo no puedo ir porque recién me casé, así que tengo que dedicarme a esto. Yo compré, ¿no es cierto?, una granja, unos bueyes y tengo que dedicarme a esto. Yo estoy ocupado, como decía un compatriota chileno que vivía en Brasil. En lugar de estar en la iglesia, en lugar de estar buscando de Dios, se quedan en la casa, limpiando el carrito, pelando cebollas, preocupados de los frijoles, etcétera, etcétera. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Por eso que el Señor nos manda a tener prioridades en nuestra vida, a dedicarnos a las cosas de Él. Y aquí esa palabra quiere decir que ellos ignoraron la invitación a la cena de las bodas. En Mateo capítulo 22, ignoraron la invitación. Esa misma palabra que se usa ahí de descuidar es la palabra que se usa aquí de que cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande. Gloria a Dios. Recuerde que Hebreos no fue escrito como un tratado evangelístico para tratar de evangelizar a la gente que no conocía al Señor, sino que fue escrito como un estímulo y como una advertencia
para los cristianos que estaban desalentados, que se habían comenzado a desviar del propósito de Dios, que habían comenzado a deslizarse poco a poco. Yo creo que cada uno de nosotros, cristianos, hermanos en la fe, tenemos que examinarnos. El apóstol Pablo también lo dice de otra manera, dice: examinaos a vosotros mismos para ver si estáis en la fe. Nosotros tenemos que examinarnos, tenemos que fijarnos si nosotros estamos todavía en la fe, si nosotros no nos estamos desviando, si nosotros no nos estamos deslizando del propósito de Dios. Fíjese usted que habiendo sido anunciada, dice, primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que lo oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros. Esta palabra fue hablada por el mismo Señor Jesucristo. Esta palabra fue confirmada después, dice aquí, por los testigos que los oyeron. Esta palabra fue confirmada por señales, prodigios y diversos milagros, dice el versículo 4, y repartimientos del Espíritu Santo dados por Dios. Entonces, si esta palabra que el Señor nos dio, una palabra llena de poder, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de doble filo, y dice que penetra, en el mismo libro de Hebreos, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos de nuestros huesos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esa es la palabra de Dios que vino a nosotros. Por lo tanto, debemos prestar más atención a la palabra de Dios y no debemos deslizarnos. Dice que fue confirmada por los que lo oyeron. Fíjese que hablábamos el domingo pasado acerca de que algunos creían que Pablo era el que había escrito esta carta y habían diferentes personas. Con este versículo muchos dicen que Pablo no fue el que escribió esta carta, este libro. ¿Por qué? Porque él dice que fue confirmada por las que lo oyeron, dice aquí, testificando Dios juntamente con ellos. Y cuando Pablo habla de él y se menciona, ¿no es cierto?, como un apóstol del Señor, él se menciona entre los testigos que estuvieron, por así decirlo, presenciales con el Señor. Y aquí él habla de otros, es decir, está hablando de que esa primera generación de cristianos que oyó la palabra, los apóstoles y todos los que estaban allí, son los que después entregaron la palabra a otros. Por lo tanto, es una buena razón para creer que Pablo no escribió esta carta. Pero recuerde que dijimos que lo importante no era quién la había escrito, sino que había sido inspirada por el Espíritu Santo de Dios, y eso era lo importante. Amén. Porque toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para redarguir, para convencer, para corregir, para instruir a la persona de Dios, para que la persona esté preparada para toda buena obra. Amén. Entonces, luego dice que el Espíritu Santo lo confirmó también con repartimientos de dones. Gloria a Dios. Usted sabe que si usted presta atención, más atención a las palabras del Señor registradas en la Biblia, usted va a recibir dones del Espíritu Santo. Mientras uno habla el propósito de Dios, los regalos de Dios, dones son regalos, los regalos de Dios, los dones de Dios comienzan a caer sobre aquellos que están dispuestos en su espíritu a recibir lo que Dios ha dado. Gloria a Dios. Y Él dice que Él da como Él quiere, Él reparte los dones como Él quiere. Ahora mismo que tú estás escuchando, aún aunque estés escuchando a la distancia, el poder de Dios es mayor, el poder de Dios no tiene límites, el poder de Dios no tiene fronteras. Ahora mismo tú puedes comenzar a recibir los dones del Espíritu Santo. Aleluya, aleluya, gloria a Dios, porque nuestro Dios es un Dios vivo, es un Dios poderoso, y su palabra es de la misma manera poderosa. Es la poderosa palabra de Dios. Una palabra de Dios puede cambiar nuestro futuro aquí y nuestro futuro en la eternidad. Una palabra de Dios puede cambiar la situación difícil que tú estás viviendo. Una palabra de Dios puede traer sanidad a tu alma, a tu vida, a tu corazón, a tus emociones y aún también a tu cuerpo. Gloria a Dios. Amén. Amén, así es.
Algunos niegan los milagros. Yo no sé qué es peor, si negar los milagros y los dones del Espíritu Santo o hacer un falso uso de ellos. Usted sabe que también vivimos en tiempos donde hay mucha falsedad. Por eso que el Señor nos dijo que nosotros tenemos que tener cuidado de la falsedad de los últimos tiempos. Hay personas que van y oran por usted y pretenden fingir el poder del Espíritu Santo de Dios y poco menos que lo empujan a usted para que usted se caiga. Hay personas que fingen conocer y tener palabras de sabiduría y de Dios, y son personas que de una u otra manera se enteran de sus problemas, de sus necesidades, y luego los usan en el momento que están ministrando. Que Dios tenga misericordia. Al diablo no le importa de qué forma, si tú no crees en los milagros o si tú usas las cosas de Dios, los dones de Dios mal. A él lo que le importa es que tú te deslices por una o por otra razón. Hay gente que dice, yo no voy más a la iglesia, porque en la iglesia son todos hipócritas, porque en la última iglesia donde fui, los líderes, los pastores o quien, lo único que querían eran esto otro, manipulaban, sacaban el dinero, etcétera, etcétera. Y dicen, entonces yo por eso no voy más, no sirvo más, porque esta gente era así. El diablo te tiene engañado, porque si tú estás sirviendo a Dios, a ti, tú vas a seguir adelante, tú te vas a congregar, tú vas a buscar una congregación donde se predique la palabra de Dios y tú vas a servir y te vas a juntar con los que de corazón limpio invocan el nombre del Señor. Gloria a Dios. Porque si tú no te congregas más, si tú no sirves más y si tú te quedas allí, tú no estabas siguiendo al Señor, tú estabas siguiendo al hombre o a la mujer. Y dice la palabra, maldito el hombre que confía en el hombre. Continuamos, dice aquí, por lo tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por las que lo oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Versículo 5, vamos a leer del 5 en adelante, porque no sujetó a los ángeles del mundo venidero acerca del cual estamos hablando. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles. Le coronaste de gloria y de honra y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Entonces aquí vamos a ver un punto importante en este capítulo y es acerca de la humanidad de Jesús. Fíjese usted que en el capítulo número 1 de Hebreos nosotros vimos acerca de la deidad de Jesús, de que Jesús es Dios. En este capítulo 2 nosotros vamos a ver acerca de la humanidad de Jesús. Es importante saber que Jesús fue también humano. Gloria a Dios. Amén. Dice aquí, le hiciste un poco menor que los ángeles. Pero ¿cómo? ¿Cómo es entonces el menor que los ángeles? Y a la vez en el capítulo 1 decía que Él es superior a los ángeles. ¿Cómo concordamos estas dos ideas? Fíjese usted que
algunas personas dicen, no, Jesucristo fue 100% Dios, ¿no es cierto? Y todas las cosas que hizo cuando estaba en la tierra las hizo como Dios. Y otros dicen, no, Él fue humano, Él fue 50% humano, 50% Dios. Y otros dicen, no, Él por fuera era humano, pero por dentro era Dios. La Biblia dice que Jesús es completamente Dios y completamente hombre, que una naturaleza humana fue agregada a su naturaleza divina y que ambas naturalezas existen en la persona de Cristo. Sin embargo, si nosotros leemos Filipenses capítulo 2, usted lo puede leer en su casa, usted se va a dar cuenta que el Señor Jesucristo, siendo Dios, dice que Él se humilló hasta lo sumo, hasta lo máximo. Y estando en la condición de hombre, ¿no es cierto?, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces Él se vació, por así decirlo, de su deidad, no hizo uso de su deidad, sino que Él como humano, Él vivió dependiente de Dios el Padre. Y si el Señor Jesucristo vivió dependiendo de Dios el Padre, ¿cuánto más nosotros necesitamos depender de Dios el Padre? De estar conectados con Dios a través del Señor Jesucristo, siendo guiados por el Espíritu Santo. ¿Cuánto más nosotros? Ya desde el primer tiempo, la deidad del Señor o la humanidad del Señor habían comenzado a ser atacadas en la iglesia primitiva. Existía una doctrina que apareció en el primer tiempo de la iglesia, una herejía llamada docetismo, y que decía que Jesucristo, ¿no es cierto?, Él no era Dios, decía que Él no era humano, sino que Él era Dios, que Él era Dios, pero que por fuera Él parecía un humano. Solamente Él parecía humano, pero que realmente Él era Dios. Entiende que Él no era humano. Sin embargo, nosotros a través de la palabra nos damos cuenta que Jesús era tan humano como tú y como yo. Él dice la palabra que se cansó, dice la palabra que tuvo hambre, dice la palabra que Él lloró, ¿no es cierto? Él vivió todas las experiencias que nosotros vivimos. Él fue abandonado por los más cercanos a Él. Él vivió esa tristeza. Él vivió la traición. También Él vivió momentos de alegría. Él perdió en un momento a uno de sus mejores amigos, Juan capítulo 11, a Lázaro. Y dice la palabra que Jesús, frente a eso, lloró. Entonces Él era completamente humano. ¿Y por qué es importante entender la humanidad de Jesús? Porque uno puede decir, bueno, ¿por qué es tan importante saber que Jesús era humano? Así como lo es importante saber que Él era divino, es igualmente importante saber que Él era humano. Porque recuerde que cuando Dios le dio al ser humano la capacidad de gobernar, de enseñorearse sobre la creación, el ser humano, a través del pecado y la desobediencia, entregó el título de la posesión de la tierra, de la creación, al diablo. Entonces era necesario, conveniente que un humano viniera para poder tomar y quitar el título de posesión de la tierra que el ser humano le había entregado al diablo. ¿Entiende usted por qué es importante entonces la humanidad de Jesús? Y dice aquí, ¿qué es el hombre? Y aquí está citando a Salmos capítulo 8, donde habla esto mismo. Dice, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Dice el Salmo 8, y el Hijo del Hombre para que le visites, le hiciste poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra. Todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes y todo ello. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Aleluya. Entonces cuando menciona aquí que es el hombre, para que te acuerdes de él, el Hijo del Hombre, para que le visites, fíjese usted que este salmo también, aunque se refiere a todo el ser humano, está en forma profética y principalmente refiriéndose al Señor Jesucristo. Porque Él es el
el Hijo del Hombre. Él se presentó en las Escrituras como el Hijo del Hombre. Él se identificó en todo con el ser humano, porque era la única forma de poder retomar lo que el ser humano había entregado al enemigo. Pero dice aquí, todas las cosas las pusiste debajo de sus pies. Entonces vemos un problema aquí. ¿Por qué? Porque nosotros todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas al ser humano, ¿verdad? Pero vemos a aquel, gloria a Dios, y aquí está la solución, aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús coronado de gloria y de honra, que a causa del padecimiento de la muerte logró, gloria a Dios, retomar, redimir lo que era, ¿no es cierto?, dado por Dios al hombre. Amén. Gloria a Dios. Gloria. Aquel que fue hecho poco menor que los ángeles, a Jesús. Entonces esta promesa, escrita en el Antiguo Testamento y traída aquí por el Espíritu Santo de Dios al escritor de los Hebreos, aleluya, esta promesa se cumple en Jesús. Él tuvo toda la capacidad, Él es el Señor y tomó todo, ¿no es cierto? Porque Él, aunque se identificó con nosotros, igual que nosotros, fíjese que hay una diferencia, dice, sin pecado. Él se identificó en todas las áreas con nosotros. Usted tiene en los cielos a alguien que lo puede entender. Usted tiene en los cielos, no es un Dios lejano. La mayoría de los dioses, falsos dioses con lowercase, con minúscula, ¿no es cierto? La mayoría de los dioses de las religiones son un Dios lejano, donde el ser humano tiene que hacer cosas para tratar de llegar a Dios. Sin embargo, nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios, el Dios del cristianismo, es un Dios que Él lo hizo todo, dejando su trono de gloria. Aleluya. Se vino a la tierra para alcanzarnos, para salvarnos, para traernos salvación, libertad, vida eterna, sanidad. Gloria a Dios, gloria a Dios. Y nosotros en Cristo, depositando nuestra fe en Él, nosotros somos coherederos, somos dueños, heredamos esas mismas bendiciones que Dios nos dio a través del Señor Jesucristo. ¡Qué bendición! ¡Qué bueno! ¡Qué hermoso! ¡Qué alegría es ser cristiano! ¡Qué mejor cosa! ¡Aleluya! Y por eso dice la palabra que nosotros debemos prestar atención, más atención, debemos prestar más atención a la palabra de Dios. ¡Aleluya! Tenemos que ser como los hermanos de Berea. Usted dirá, ¿quiénes son esos hermanos? Eran unos hermanos, y si van conmigo a Hechos, capítulo 17. Hechos, capítulo 17, versículo 11, dice la palabra del Señor lo que hacían estos hermanos nuestros, estos hermanos de Berea. Hechos, capítulo 17, versículo 11. Dice, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Entonces los hermanos de Berea, ¿qué es lo que ellos hacían? Fueron, ¿no es cierto?, más nobles, dice, recibieron la palabra con toda solicitud, pero no se quedaron allí. Usted no se quede allí con lo que recibe, que yo le estoy dando en este momento. De acá, recíbalo, gloria a Dios, gócese, gloria a Dios, pero vaya a su casa, estudie, vaya a su casa y escape en los tesoros de la palabra de Dios. Llénese de la palabra de Dios. Dice que estos eran más nobles que los de Tesalónica, porque estos hermanos de Berea recibieron la palabra con toda solicitud, pero no se quedaron allí, sino que escudriñaron a ver lo que este hermano Pablo está diciendo. Voy a ver si es así, voy a ver si está en la Escritura. Usted tiene que hacer lo mismo, usted tiene que hacer lo mismo con toda la palabra de Dios. Cuando usted va a un lugar y usted escucha la palabra de Dios, usted no se queda allí porque la persona gritó más y habló más fuerte y dijo, así dice el Señor. No, usted métase con la palabra de Dios para ver si lo que se está diciendo es realmente lo que la palabra de Dios dice. Amén. No se quede porque, la hermana Ingrid me cae bien. No, usted métase con la palabra de Dios. No sea que yo le vaya a estar dando algo equivocado y usted se envenene. Por eso que es importante que usted estudie la palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios. Entonces dice que
versículo 10. Gloria a Dios. Él los llama a nosotros, a todos los que hemos creído en Cristo, sus hermanos. Por lo tanto, si Él nos llama sus hermanos, sabemos que Jesús era humano. Amén. Porque dice, no porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré, y otra vez yo confiaré en él, y de nuevo he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Dice aquí que era conveniente que Dios viniera en forma humana, se hiciera hombre, para poder recobrar todas las cosas que habían sido perdidas por el hombre. Pero no solamente dice eso, sino dice que el autor de la salvación fue perfeccionado a través del sufrimiento. Entonces nosotros podríamos preguntarnos, ¿qué pasa entonces? Si Jesús fue perfeccionado, que Jesús fue hecho perfecto por las aflicciones, ¿le faltaba algo a Él entonces? ¿Le faltaba algo a su deidad? No, al Señor no le faltaba nada. Pero a través de su identificación, fue tal su identificación con el ser humano, que su experiencia, ¿no es cierto?, como ser humano a través del sufrimiento, le ayudó a Él a entender lo que nosotros vivimos el día de hoy, lo que nosotros sufrimos el día de hoy. Fíjese usted que usted puede hablar muchas cosas de otros, pero mientras usted no lo viva y usted no lo pasa, usted realmente no va a poder entender a esas personas. Si usted nunca ha tenido problemas matrimoniales, usted no va a entender a las personas que tienen problemas matrimoniales. Si usted nunca ha tenido problemas con sus hijos, entonces usted no va a entender a las personas que tienen problemas con sus hijos. Si usted nunca ha sido traicionado por sus mejores amigos, entonces usted no va a entender lo que significa ser traicionado. Y el Señor Jesucristo dice que por lo que padeció, ¿no es cierto?, Él fue perfeccionado. El Hijo de Dios, poderoso Hijo de Dios, se sujetó a la tristeza humana, al dolor, para poder entendernos a nosotros. Era conveniente para el Padre hacer esto. Y dice incluso Isaías capítulo 53 que Jehová quiso quebrantarlo. Y tuvo muerte de cruz. Pero esto fue ¿para qué? Para llevar muchos hijos a su gloria. Dice que cuando su siervo mire, ¿no es cierto?, la aflicción de su alma y nos te mire a ti y me mire a mí en la eternidad, Él va a saber que su sacrificio en la cruz del Calvario valió la pena. El sacrificio en la cruz del Calvario, su sangre derramada, la corona de espinas, la lanza que le enterraron, los clavos en lo que lo clavaron, los escupos con lo que lo escupieron, valió la pena porque tú estás siguiendo a Cristo. Por eso que no tenemos que deslizarnos, por eso que tenemos que prestar atención, por eso que tenemos que dejar el pecado, por eso que tenemos que dejar la mentira, por eso que tenemos que dejar el engaño, el adulterio, la fornicación, la pornografía. Por eso que tenemos que dejar todas aquellas cosas, porque nosotros siendo cristianos, si empezamos a hacer eso, es como que empezamos a volver a crucificar al Hijo de Dios. Que el Señor nos ayude, porque Él quiere que nosotros nos santifiquemos. Y el mensaje del Señor no es para condenación, sino que si tú has estado en alguna de estas cosas y el Señor te está hablando, porque cada uno de nosotros el Señor nos habla en nuestro corazón, en nuestro espíritu, es para que nos arrepintamos, es para que cambiemos, es para que le digamos no más al pecado. Había un pecado regalón, un pecado favorito que te está molestando allí. En el nombre del Señor Jesucristo, en el poder del Espíritu Santo, dile no más, hasta aquí llegaste. Gloria a Dios, aleluya. Y a través de Cristo nosotros somos santificados, porque aquel mismo es el que nos santifica, y Él dice que no se avergüenza. Miren, el Señor no se avergüenza de llamarnos hermanos. A veces, muchas veces la gente cuando es joven, en
avergonzar, a veces se avergüenza de sus padres, a veces se avergüenza de su familia, a veces se avergüenza de la casa que tiene, a veces se avergüenza del auto, del celular, porque no tiene uno más caro, de la ropa, de los zapatos que tiene, se avergüenza. Sin embargo, dice la palabra del Señor que Él no se avergüenza de llamarnos hermanos. Él no se avergüenza de llamarte a ti, mi hermana, tú eres mi hermana. No se avergüenza de llamarte a ti, mi hermano, tú eres mi hermano. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. Nos avergonzamos nosotros abiertamente de decir que pertenecemos al Señor. Nos avergonzamos nosotros. Nos avergonzamos nosotros, quizás no abiertamente con nuestras palabras, pero quizás con nuestras acciones nos avergonzamos del Señor. No vivimos como para Él, no vivimos como es digno de Él. Sin embargo, el Señor no se avergüenza de llamarnos hermanos. Es igual a nosotros. Gloria a Dios. Versículo 14, Hebreos 2, 14 al 16. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, aleluya, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. El Señor participó de carne y sangre para que nosotros sepamos que en Él hay victoria, que nosotros podemos alcanzar la victoria, que nosotros en Él, a través de su sacrificio y del poder que Él nos da, podemos decirle no al pecado. Él participó, era necesario que Él participara de carne y sangre, para que Él muriera en la cruz para destruir por medio de su muerte al que tenía el imperio de la muerte. Dice aquí que los tenía. Dice aquí que los tenía, ¿no es cierto?, por mucho tiempo, a la gente sujeta a servidumbre por el temor a la muerte. Y una de las cosas que más se temen en el tiempo actual es la muerte. ¿O no? Fíjese usted con lo que está pasando, esta pandemia o pandemia, ¿no es cierto?, del COVID-19, del coronavirus. La gente tiene miedo de salir a las calles, tiene miedo de ir a la iglesia, tiene miedo de congregarse, tiene miedo de muchas cosas. ¿Por qué? ¿Cuál es el temor? La muerte, el temor a morir. Y en un sentido es algo propio y natural que está, ¿no es cierto?, adherido al ser humano. Pero dice aquí que tenía, versículo 14, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Hermanos, nosotros no tenemos que estar sujetos a servidumbre, esclavos del temor. Dice una canción, ya no soy esclavo del temor, ya no soy esclavo del temor, yo soy un hijo de Dios. Y si vivo para el Señor vivo, y si muero para el Señor muero, porque cuando nosotros partamos de este mundo a la eternidad, si usted está en Cristo, usted se va a ir a encontrar con su amado Señor Jesucristo. No le estoy diciendo con esto que usted ande buscando morirse, que usted salga a la calle y se tire cuando venga un carro, que usted busque chocar en las carreteras. No le estoy diciendo esto, pero le estoy diciendo que no permita que el enemigo le domine a través del temor. Amén. Amén. El miedo a la muerte gobierna en los corazones del ser humano como un tirano sobre la humanidad. Algunos intentan hacer las paces con la muerte llamándola su amiga, pero los cristianos no temen a la muerte, aunque tal vez teman morir, no temen a la muerte, no porque la muerte sea su amiga, sino porque la muerte es un enemigo derrotado. Amén. Dice la palabra que el Señor Amén. Jesucristo venció la muerte con poder. Él venció la muerte con poder, resucitó y nosotros servimos y seguimos al resucitado. Aleluya, gloria a Dios. Y así Él socorrió a la descendencia de Abraham, Él socorrió al ser humano, gloria a Dios.
en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, escuche bien, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Amén. Semejante a sus hermanos. Si Jesús no hubiera sido semejante a nosotros, no podría haber sido nuestro sumo sacerdote, representándonos ante el Padre y haciendo expiación por nuestros pecados, porque los sacerdotes representaban al pueblo ante Dios. Amén. Fíjese usted qué importante es lo que hemos estudiado en los capítulos 1 y 2 de Hebreos. Ni la deidad de Dios, que es enseñada en el capítulo 1, ni la humanidad de Jesús, enseñada en el capítulo 2, son negociables. Ninguna de las dos. Si hacemos menos a cualquiera de las dos, el Señor se volvería incapaz de salvarnos. Amén. Y dice que vino a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote. El sacerdote llevaba, ¿no es cierto?, un pectoral aquí enfrente y se acercaba con el nombre de las tribus a Dios grabada allí en ese pectoral que llevaba en sus hombros. Sin embargo, el Señor Jesucristo no llevó un pectoral. Él llevó su propia vida, su propio cuerpo. Aleluya, gloria a Dios. Su propio cuerpo fue clavado, su propio cuerpo, dice la palabra, fue molido por nuestros pecados. Su propio cuerpo, Él nos llevó esto colgando encima. Él se presentó Él mismo fue la ofrenda, el sacrificio a Dios para expiar los pecados nuestros, para expiar los pecados del pueblo. Aleluya. Por lo tanto dice que debido a esto, Él es poderoso para socorrer a los que son tentados, a los que están sufriendo. Él es poderoso para socorrernos. Aleluya. Tal sumo sacerdote como el Señor Jesucristo, dice Hebreos capítulo 7, nos convenía, santo, sin mancha, apartado de pecado, hecho mucho más sublime que los cielos, porque tal sumo sacerdote nos convenía. Cuanto más es necesario que nosotros, aleluya, prestemos atención a las palabras del Señor, es necesario que prestemos más atención a las cosas que hemos oído. Nosotros hemos sido bendecidos al recibir una salvación tan grande. Gloria a Dios, una salvación que habla del amor del Hijo de Dios por nosotros. Nosotros hemos sido bendecidos por tener esta comunión a través del Señor Jesucristo con Dios el Padre. Pero recuerde también esta parte, que es importantísimo. Si aquellos que escucharon la palabra de Dios dada por ángeles, y no la obedecieron, no la tomaron en serio, siguieron haciendo y cometiendo pecados, recibieron justa retribución, ¿cuánto más nosotros si descuidamos lo que el Señor Jesucristo hizo por nosotros y no prestamos atención? Que el Señor nos ayude, hermanos, a cada uno de nosotros. El Señor es misericordioso y compasivo, y en Él nosotros tenemos la victoria y podemos vencer. Aleluya, les invito a ponerse en pie.